Les damos la bienvenida desde la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. Agradecemos a Dios este tiempo maravilloso en el que podemos reunirnos en su nombre, que podemos reunirnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, entre hermanos, donde todos y cada uno de los miembros son importantes para el desarrollo y para la obra que Jesús mismo está haciendo ahora, que está continuando a través de su cuerpo, a través de sus miembros, y que cada uno de nosotros somos un miembro importante, ¿no? de su cuerpo, y pues que nos use de esa manera, que seamos obedientes a la cabeza de este cuerpo y que podamos extender esta obra y el reino de los cielos aquí en la tierra hasta donde el cuerpo aguante y donde las fuerzas y donde la vida nos alcance, ¿no? Así estamos. Y bueno, pues hemos estado hablando acerca de los enemigos de los hijos de Dios, que ya estuvimos viendo que es el mundo, que es la carne, o sea, lo externo, lo interno, y que también tenemos un enemigo común, que es el diablo. Estuvimos viendo de dónde se originó este ser que siendo un querubín hermoso se rebeló en contra de Dios, quiso ser como Dios, y que fue lanzado del cielo, pero que no se vino solo, sino que jaló a la tercera parte, ¿no?, de los ángeles. Entonces hizo su propio reinado, y que pues desafortunadamente a donde fue lanzado fue aquí en la tierra. Entonces pues estamos rodeados, son seres espirituales que tienen una jerarquía, que están bien organizados, que siendo creados pero son eternos, y que por lo tanto pues nos conocen a la perfección, conocen todas nuestras generaciones, conocen nuestras iniquidades, conocen los pecados que aún de nuestros antepasados que han provocado muchas cosas que muchas veces nosotros traemos como una tendencia, como algo que está ahí latente, una predisposición a ciertos pecados familiares. Hemos visto cómo pues de alcoholismo se va transmitiendo de generación en generación, muchos incestos, suicidios, accidentes, enfermedades que se van transmitiendo de unos a otros, porque ahí está la raíz, ahí está la iniquidad, que muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes de ello, pero que nada más se necesita un pequeño disparo ahí, que una pequeña tentación, y que de repente pues pueden surgir esas cosas, porque pues bien que nos conocen de qué pie cojeamos. Pero habíamos hablado también que cuando vino la plenitud del tiempo, en esta plenitud preciosa, Dios envió a su Hijo para deshacer las obras del diablo. Vemos que tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, que venimos cargando también un pecado de desobediencia desde entonces, de rebelión, y que pues llegó el Señor, llegó el Hijo de Dios, que fue enviado a este campo de batalla, a este mundo. Y en esa hora recordamos que Jesús, cuando lanzó ese grito y dijo, consumado es, vino la victoria sobre el pecado, vino la victoria sobre el enemigo, sobre la muerte, venció a la muerte. Y 3 días más tarde, precisamente, resucitó con ese grito poderoso, ¿no?, de que Cristo resucitó.
venció también a la muerte, arrebató las llaves del Hades y el enemigo fue vencido. Así es que no es que haya un reino de las tinieblas que se contrapone al reino de Dios, porque Dios es todopoderoso. No se puede poner una criatura en contra de Dios, ¿no? Entonces, no vamos a irle dando su correcta dimensión a las cosas. En Apocalipsis 12 nos dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A partir de esa victoria, ese tiempo es corto para él, porque comenzó precisamente ahí en el Calvario, y desde entonces Satanás está muy enojado porque somos hijos de Dios, porque el Señor vino a dar su vida, vino a dar su sangre para que nosotros fuésemos redimidos, para que fuésemos salvados, y entonces ya no tiene, lo hemos estado trabajando, lo hemos estado estudiando, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora si pecamos, lo hacemos deliberadamente, lo hacemos por nuestra decisión, pero ya no tiene poder sobre nosotros, ya no estamos cautivos, ya no somos esclavos del pecado, como lo éramos antes ni siquiera nos dábamos cuenta, ¿no? Pero ahora, pues está muy enojado el enemigo, muy enojado, y se vuelve más y más iracundo mientras más se acerca su tiempo de juicio, porque va a ser enjuiciado y hay un lugar preparado para él y para sus ángeles que se llama infierno. El infierno no fue hecho para los hombres, pero los hombres deciden, también lo estuvimos viendo, que los hombres deciden también, tienen libre albedrío y pueden decidir su destino eterno, al lado de Dios o en el lago de fuego, junto con los enemigos de Dios. Así es que nos dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que tenemos enemigos y que pues, el vecino que nos echa la basura o que saca sus perritos. o sea, tenemos así como que muchos enemigos, o el jefe en el trabajo, ¿no? Que nos trae, ¿no? Y que cosas así pensamos que tenemos enemigos, pero las personas no son enemigos nuestros. Esta es una cuestión espiritual. Son influenciadas, son utilizadas por estos seres espirituales que no tienen cuerpo. No tienen cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos se sienten muy a gusto con las personas que le dan cabida a esos espíritus. Entonces, las personas son utilizadas como títeres por estos entes. Así que nuestra lucha no es contra personas, no es tu esposo, no es tu jefe, no es tu suegra. Es un engaño del diablo que te hace pelear con las personas. Estos espíritus malignos son demonios que están organizados como un ejército bajo el de Satanás y que son principados. Aquí nos dice la palabra que hay principados que pueden estar gobernando sobre países. Podemos ver características muy específicas en determinados países. Por ejemplo, pues no sé, se me puede ocurrir que en África hay mucha pobreza, mucha hambre, y que son principados que están operando en esos lugares. La India, la cantidad de dioses que hay y todo, y en qué condiciones están viviendo, y aunque tengan dinero, pero hay una mentalidad como de miseria, como de no aprecio a la vida humana, porque como son más importantes los animales,
¿verdad? Pues entonces la vida humana viene a segundo término y pues viven quizá en malas condiciones algunos de ellos, ¿no? O los estratos que tienen de las castas y todo eso, ¿no? Que también no les permiten pasar de una a otra, entonces pues todos están condenados a estar en donde les tocó, ¿verdad? Y bueno, podemos ver eso en diferentes naciones, estos principados que están actuando. También lo vemos en la palabra de Dios cuando Daniel está orando. No sé si recuerdan que él está orando y está, pues dice, ya están cerca los 70 años de que estemos en cautiverio aquí en Babilonia y no veo la salvación que dijo Dios, que ya nos íbamos a regresar, ¿no? Y pues se puso a orar y a pedirle al Señor, y pues tardaba esta respuesta, tardaba y tardaba, hasta que entonces llegó el ángel y Miguel, ¿verdad? ¿Fue Miguel? No, Gabriel. ¿Fue Gabriel? No, fue Miguel. Entonces le dijo, desde que te dispusiste en tu corazón a orar a Dios, inmediatamente estaba la respuesta. Pero ¿qué crees? Que en el camino ¿cómo se llama? El rey de... El príncipe de Grecia, no, era de Persia. De Persia, bueno, estamos ahí. El príncipe de Persia se me opuso. Y esto nos está dando claridad para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que sucede cuando estamos orando. Cuando nosotros estamos orando, no nos estamos dando cuenta la batalla que hay en los cielos por aquella petición que nosotros estamos haciendo. Son ángeles que están peleando para que el enemigo no se oponga a esa petición que tú estás haciendo por tu familia, que estás haciendo por tu trabajo, por las situaciones que estés viviendo. Esto es muy importante. Tenemos entonces un arma poderosa que Dios nos ha dado, y es la oración. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos ponemos a orar. Y hay que ser conscientes de ello. Muy bien. Entonces tenemos estos principados, tenemos unas potestades que quizá en esa misma región, en unas ciudades, hay unas ciudades, ¿no? Las ciudades del pecado, ¿no? Hay unas ciudades donde se da específicamente, pues no sé, el narco que está ahí empoderándose, ¿no? Que hay situaciones en diferentes ciudades, entonces están encargados de corromper, de destruir. Lo que quieren es destruir, ¿eh? O sea, dice la palabra de Dios que el diablo no vino sino a matar, a robar y a destruir. O sea, es sin misericordia. O sea, no es de que, diablito, yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. No. Él está dispuesto a destruir, ¿sí? Entonces vemos que aquí muchas ciudades, muchos lugares tienen estas características también. Lugares donde hay mucho alcoholismo, donde hay muchas cantinas, no sé, o sea, así podemos encontrar muchas situaciones así, ¿no? Las zonas rojas, por ejemplo, ¿no? También ahorita te oí. Bueno, entonces todo eso podemos saber que son espíritus que están operando en esos lugares. Los gobernadores, las potestades, los gobernadores que están en zonas específicas, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos rodeados y nos están escuchando. Cuando nosotros alabamos a Dios, o sea, salen, pero sí corriendo, no pueden tolerar la adoración a Dios, ¿sí? Es que tenemos otra arma que Dios nos ha dado, la adoración a Dios, ¿sí? Recuerdo que John Derek, un predicador, estaban en adoración y llegó una persona, entonces que pues venía con demonios o no sé qué, mucha
muchos problemas y muchas cosas así, entonces llegó a pedir ayuda, pero estaban en la adoración, estaban en la alabanza, y pues le dice, sí, espérese tantito, ahorita estamos en esto, ¿no? Y la alabanza siguió, y la alabanza siguió, y pues a qué horas, ¿no? ¿Qué horas me atienden? Y pues la inquietud y todo eso, pues ahí estaba, ¿no? Y de repente, ¡pum! El espíritu que traía, o lo que traía, no sé, la angustia, lo que tuviera, inmediatamente lo dejó. Y entonces ya cuando llegaron, ahora sí, ya, ¿qué se le ofrece? No, pues ya, ¿para qué? No, sí, ya, o sea, ya fue. Y en muchas ocasiones la Biblia nos habla de que a través de la alabanza, mientras ellos estaban alabando a Dios, los ángeles estaban peleando sus batallas. Y muchas cosas, o se estaban peleando unos contra otros los enemigos, y ya cuando fueron a pelear, ya estaban todos aniquilados porque se dieron unos a otros, mientras ellos estaban alabando a Dios. Hay muchas estrategias que Dios mostró al pueblo de Israel a través de la alabanza. Entonces ahí tenemos una gran arma, la oración y la adoración. Estos espíritus también trabajan en las familias, como les decía, traen ese conocimiento ancestral y trabajan para situaciones específicas. Hay quienes se dedican a destruir matrimonios a través de pecados sexuales, hay quienes se dedican a determinado pecado especial. O sea, conocemos las obras de la carne. Bueno, las obras de la carne pues son obras de la carne, o sea, las envidias, las mentiras, las hechicerías, o sea, hay una larga lista de obras de la carne que nosotros decidimos estar en ellas o no, pero muchas veces estas obras de la carne llegan a ser tan fuertes, o una adicción puede ser tan fuerte que domina el libre albedrío de la persona, la voluntad de la persona queda cautiva. ¿Sí? Y eso es cuando ya deja de ser nada más una obra de la carne en la cual tú puedes dominar, y que entonces ya ese espíritu ya se convierte en un espíritu que está tomando control de la voluntad de la persona. Entonces existe, Dios nos ha dado también la capacidad de echar fuera demonios. Ahora siempre está la pregunta, ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? No, no puede ser poseído por demonios, pero sí puede ser atormentado sí puede ser influido sí puede ser cautivo o sea, sí pueden afectarnos, ¿sí? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero si no fuera de esa manera, ya está muy baja y esta ya se me fue. Bueno, que ahora sí ya me la sé. Si no fuera así, el Señor no nos hubiera dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañaría. No hubiera mandado a sus discípulos a echar fuera demonios, como lo hace con nosotros, que nos ha dado ese poder de echar fuera demonios. No podemos estar echando fuera demonios de la gente que no cree en Dios. ¿Por qué? Pues porque regresan. O sea, si están dominados y están viviendo como nosotros vivíamos antes, en el reino de las tinieblas, pues entonces pues es como nada más estar sacando y luego se meten, ¿no? Sacando y se meten. Y vienen por otros peores, ¿no? Sacando y se meten. O sea, esta palabra que nos dio el Señor, nos las dio para nosotros. Lo que pasa es que llegamos al Señor y tenemos ignorancia de todo, de todas estas cosas. Entonces estamos viviendo como hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios, pero a veces todavía tenemos oposición, a veces todavía tenemos cautiverios, a lo mejor todavía tenemos áreas en nuestra vida
que no nos permiten desarrollar o crecer espiritualmente, porque allí hay algunas cuestiones que están operando y que nosotros tenemos que ser libres, y que podemos ser libres. Entonces, por eso el Señor nos da armas, nos da armas. Cuando nosotros llegamos a Dios podemos ser libres de todas estas cosas. Comentábamos y di testimonio como fui libre del tabaquismo, ¿sí? Que ya era una cosa que yo reconocía que ni quería ni podía, ¿no? Y más bien no quería que poder, pero el Señor me ayudó. ¿Cómo son estas cosas? ¿Cómo suceden estas liberaciones que vamos teniendo? A través del camino de santificación que vamos caminando con Dios, a través de la lectura diaria de su palabra, nos va limpiando. A lo mejor no nos damos cuenta y nos está quitando y nos está limpiando de cosas muy fuertes, como esto. O sea, yo de un día para otro recibí la liberación de esta situación, pero hubo muchas otras que fueron a través de la continuidad de estar leyendo la palabra de Dios, de estarme congregando, de estar escuchando las predicaciones, de estar yendo a congresos. Todo esto esta obra que Dios hace de estarnos limpiando a través de nuestro caminar en Cristo, nos va liberando de muchas cosas. Yo ayer estuve dando testimonio de que en la adolescencia me salieron unas manchas de origen nervioso y que ahorita ya no las tengo. Ya no las tengo. ¿Cuándo se me quitaron? No me acuerdo. De ese tipo de cosas, porque tenía gastritis, tenía miomas, o sea, y se me fueron quitando. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades, muchas situaciones que nosotros estamos cargando pueden ser de origen espiritual, porque tenemos una opresión, porque tenemos una influencia de algo que nos está molestando, algo que decimos no es carne ni es sangre, que a lo mejor son personas, pero que nosotros tenemos la capacidad de luchar en contra de esos espíritus, de espíritus familiares, ¿sí? Pues en mi familia, pues las enfermedades, que la diabetes, que no sé qué. Perdónenme, pero yo no recibo eso. Yo no lo recibo. Yo lo saco de mi vida en el nombre de Cristo Jesús, porque además tenemos el nombre del Señor Jesucristo. Y ese nombre no es como decir abracadabra, es un nombre poderoso. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es como si Él mismo estuviera haciendo las cosas. Y nosotros podemos ser libres de aquello que nos esté molestando, de aquello que nos esté oprimiendo, declarando la palabra de Dios con el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces ahí tenemos otras armas. Tenemos el nombre de Jesucristo y tenemos la principal, la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo usó la palabra de Dios ante las acechanzas del diablo, cuando llegó a tentarlo allá en el desierto, ¿verdad? Que le dijo, pues convierte, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan si tienes hambre, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le tapó la boca al enemigo? A través de la palabra, con argumentos. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos argumentos en contra del enemigo. Él ya, para empezar, ya fue vencido. Así es que no tienes parte ni suerte en mi vida, porque tú ya estás vencido. Y lo único que puedes ver es la planta de mis pies, la suela de mi zapato. Nada más. No tiene
poder. Él está actuando. ¿Por qué está actuando? Pues por mañoso, por mentiroso, porque es de lo peor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros no la creemos. Nos dice que no podemos, nos dice que no somos dignos de estar con Dios, nos dice que Dios no nos ama, nos dice mentiras acerca de Dios. Entonces nosotros no la creemos y pues estamos ahí sometidos y estamos tristes y estamos mal, cuando nosotros tenemos toda la autoridad. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que nosotros haríamos cosas más grandes que las que Él hizo, porque Él iba al Padre, porque ya había terminado y dice, yo ya me voy, y entonces los dejo a ustedes, iglesia, los dejo a ustedes a que continúen. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos, sanó leprosos, sacó demonios, resucitó muertos, o sea, predicó la palabra. Bueno, pues eso nos lo ha encargado a nosotros a que continuemos haciéndolo. Entonces hay que hacerlo. Y tenemos la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque ahí está nuestra constitución, a los que les gustan las leyes, ¿verdad? A mí me encanta, porque tenemos, dice la palabra de Dios, que Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, pues está suave porque Él tiene todos los argumentos para que nosotros seamos libres, para que podamos interceder por nuestros hijos, por nuestra familia, para que podamos ese trabajo que necesitamos o para esos problemas que hay en la casa, o sea, en la oficina, en donde sea. O sea, nosotros podemos actuar a través de esos argumentos y podemos vencer al enemigo. Porque ahí va a estar, ahí anda, a quien ahora sí que asustándonos con el petate del muerto, ¿no? Uy, ¿no? ¡Ay, qué miedo! No, o sea, tenemos la autoridad de parte de Dios y el mismo Señor nos ha dado una armadura, que podemos imaginarnos en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo la mencionó. Pues estaban los romanos ahí en ese tiempo, estaban dominando. Entonces nos podemos imaginar pues la armadura de un soldado romano, y nos dice que tenemos el yelmo, que es el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque nos cubre los pensamientos, porque ahí en la mente es donde está el terreno donde el enemigo donde tenemos las batallas principales, en la mente. Ahí es donde vienen esos pensamientos de incapacidad, ahí es donde nos dice que no podemos, ahí es donde nos dice que tu Dios no te va a ayudar, ahí es donde vienen todos esos pensamientos, ahí es el campo de batalla, es nuestra mente. Por eso necesitamos el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Pues que ya somos salvos, porque ya no somos dueños del enemigo como lo éramos antes, porque ahora pertenecemos a Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Entonces esos pensamientos a volar. Solamente hay que cambiarlos por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios, por los argumentos que tiene Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Ahí está Dios contigo. Te tengo esculpida en el hueco de mi mano, en la palma de mi mano. ¿Por qué te tiene esculpida en la palma de su mano? Porque ahí fue orada. Y ahí está el recuerdo de tu nombre. Ahí está. Y lo muestra el Padre. Nuestro abogado lo muestra al Padre. Yo pagué. Los pecados ya han sido perdonados. Ve y no peques más. ¿Por qué? Porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Porque ahora nosotros podemos decidir no. Porque tenemos el poder, porque tenemos esa fuerza de parte de Dios.
Tenemos entonces el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. La coraza nos cubre, ¿qué nos cubre? El corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Aquí Dios nos guarda. Aquí es donde no debemos de permitir con esa coraza, es la coraza de justicia. Estábamos diciendo que antes nuestros miembros los ocupábamos para el pecado, ¿verdad? O sea, nos íbamos a reventar y hasta que el cuerpo aguante y hacíamos de todo. Dice, ya se acabó. Ahora esos mismos miembros que usaban para el pecado, ahora úsenlos para la justicia. Aquí está la coraza de justicia. ¿A quién amo? ¿Quién es mi amado? ¿A quién tengo que complacer? No voy a complacer a mis amigos que me están invitando las chelas. No voy a estar quedando bien con quien sea, ni con reyes, ni con príncipes, ni con nadie. Tengo que quedar bien solamente con Dios. Ahí está mi corazón guardado para Él, solamente. El cinturón de la verdad. Ese cinturón nos permite ceñirnos con la verdad. Es decir, que yo no voy a tambalearme. Yo voy a seguir la verdad, conocer la verdad que es la palabra de Dios. Y únicamente guiarme por esa verdad, no por las mentiras que el enemigo va a traer a nuestra vida. Tenemos también el calzado del Evangelio de la Paz. Dice, hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Tenemos esos pies que se dirigen hacia el camino recto. Es esos pies que van y que llevan el Evangelio. ¿Cómo lo llevamos? Ahí como Juan el Bautista, ¿no? Con piel de camello, ¿no? O de queda, ¿no? Y ahí diciéndole a todo el mundo, de esos que llevan así, ¿no? Que dicen que el mundo se va a acabar, arrepiéntete, ¿no? O sea, no se trata de eso. Tu propia vida es un testimonio para la demás gente. Tu propia vida, ¿sí? Yo les decía que en el trabajo, pues no estaba la lista donde firmamos. Entonces nada más llegaba yo, buenos días. ¡Ay, ya vas a empezar! Porque son bien flojas las secretarias, entonces pues nunca tienen nada tiempo, ¿no? Pero nada más me ven llegar a mí y el otro día que me dicen, ya, ahí está Miss, y estamos a tiempo. O sea, yo no les estoy diciendo ni que flojas, ni que dónde están, o sea, pues nada más llego. Es mi presencia la que está determinando un orden de parte de Dios. O sea, yo no les digo absolutamente nada, pero establecemos justicia donde quiera que vayamos, porque tenemos a Dios, somos el templo del Espíritu Santo y el Señor va con nosotros donde quiera que vayamos, y con esos pies nosotros estamos declarando tierra santa donde quiera que nos paremos. Tenemos el escudo de la fe, con el cual podemos detener los dardos de fuego del maligno, esos dardos, esas palabras, esas ofensas que nos llegan al corazón, esas que nos dicen los hijos a veces, que nos dicen las personas donde andemos, ¿verdad? En el metro, cuando te dicen, ¡ay, ¿no? Que te empujan y... Bueno, pues, esta es la fe. O sea, ¿quién soy yo? Soy hija de Dios. Podemos caminar con dignidad, podemos caminar con nuestro rostro levantado, porque dice que el Señor nos colma de bienes y de misericordias, y que Él es el Dios que nos levanta mi cabeza y me corona con bienes y con misericordias. Esto nos permite que podamos vivir de una manera distinta. Sí, tenemos un enemigo, pero tenemos todas las armas, tenemos todas las herramientas para acabar con él.
No podemos estar, ay, me hizo, ay, mira, que y estarnos escondiendo y estar a la defensiva, ¿no? A la defensiva todo el tiempo cubriendo, ay, canijo diablo, ¿cómo me trae? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra los hijos de Dios. Es decir, que nosotros vamos contra las puertas del mismo infierno. Vamos ahí y arrebatamos el botín al valiente. Arrebatamos a esos hijos que están en malos caminos. Arrebatamos el botín porque, ¿sabes qué? Que yo no tengo por qué vivir en pobreza, porque yo no tengo por qué vivir en escasez, porque mi Padre es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de toda la creación. Y yo no tengo por qué vivir con esa maldición de pobreza. En el nombre de Jesús, Señor, abre los cielos, Señor. Envía a tus ángeles a pelear y a romper esas redes que están deteniendo mi bendición, Señor. Porque tú eres el que das la capacidad de hacer las riquezas. Y ahorita en esa declaración que he hecho, estoy declarando la palabra de Dios. Y contra la palabra de Dios no puede haber nada. Así es que, venga nuestro reino. venga, Señor, la abundancia, venga la prosperidad, venga, Señor, vengan todos los que tú has determinado que sean salvados, Dios. Ven y llena, Señor, esta casa, que sea insuficiente, que necesitemos un lugar más grande, Señor. Todas estas palabras tienen autoridad, porque yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos la principal, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con esa son los argumentos con que rompemos y cortamos cabezas de gigantes. Y toda fuerza del enemigo, dice, y nada te dañará. ¿Por qué? Porque tenemos eso a nuestro favor. La victoria de Jesucristo y su sangre. Así es que, bueno, pues aquí vamos a dejarla. ¿Verdad? Y pues gloria a Dios, vamos a orar. Y Padre bendito, pues yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por esta autoridad que nos has dado como hijos de Dios para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y que nada nos va a dañar, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que estas señales seguirán a los que creen, que echaremos fuera demonios, que hablaremos nuevas lenguas, Señor, que resucitaremos muertos, Señor, que nosotros vamos a imponer nuestras manos sobre los enfermos y sanarán, Señor, y los ciegos verán, Señor, y los cojos saltarán, Señor, y donde quiera que vayamos, Padre, vamos estableciendo el reino de los cielos a través del testimonio de nuestras propias vidas, Señor. Hablemos o no hablemos, Señor, porque tú estás en nosotros, mi Dios, y nuestra constante permanencia en tu presencia hace que nuestro rostro resplandezca como el de Moisés cuando subía al monte Horeb, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aquí está tu ejército listo, Señor, para vencer las obras del maligno y para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.